Hello, Hola Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú? Uy, a ver que no toque nada raro. Te veo un pequeñito. Buah, es que no sé cómo hacerlo. Sí, pero bueno, no pasa nada mientras se nos escucha las dos y se te ve a ti y podamos charlar tranquilamente, sin Vale, problema. vale, ¿Tú me sí. oyes bien? Yo sí, pero me veo muy grande, claro. Vale, perfecto. Nada, perfecto. Lo primero sí que todo, muchísimas gracias por aceptar unirte a este directo con eldiario.es por el Día del Libro. Que ya te estábamos escuchando antes de que has estado subiendo mucho contenido, pero sí que, pues, por preguntarte un poco por este día, ¿no? No sé un poco tú cómo lo vives, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, bueno, todo el contenido que haces e incluso si también pues, tienes la costumbre, ¿no? De ir a llenar un poco más la librería de casa. Bueno, lo primero de todo, gracias a ti, Laura, gracias al diario, joder, me hizo muchísima ilusión cuando me planteasteis este directo. Y a ver, sí que es verdad que yo el Día del Libro siempre lo he vivido con mucha ilusión, pero este año es una ilusión a la que se le suma, pues al final, yo es la primera vez que tengo tanta repercusión en redes sociales y además uno puede tener repercusión en redes sociales por muchas cosas, ¿no? Pero en mi caso es por hablar de literatura y de cultura, lo cual me apasiona. Entonces, pues este año lo estoy viviendo distinto. De hecho, mañana me voy a Barcelona. Por San Jordi, voy a vivir mi primer San Jordi, así que no sé, estoy muy emocionada y evidentemente pues yo siempre era en mi casa, soy en mi casa la que regala libros, la que más regala libros, de hecho me regalan pocos libros yo creo en mi casa, pero bueno, no me voy a quejar aquí de mi familia que queda feo. No, pero lo vivimos con mucha ilusión, en verdad. A ver, es una fecha muy bonita y además en estos tiempos en los que, joder, pues las redes sociales nos ocupan la mayor parte del tiempo, dedicarle ese día tan especial a la literatura, que bueno, en mi caso pues trabajo con un equipo que creen en el proyecto literario, ¿no? Pero, pero no sé, es un día muy especial, yo estoy muy contenta, es como si fuera el cumpleaños, tu propio cumpleaños, en verdad, yo lo vivo así, sí, sí. Nada, te decía que, bueno, preguntarte un poco, ¿no? ¿Cómo empiezas todo este camino de hacer este tipo de vídeos, de estar presente en redes sociales y con este perfil tan divulgativo? Pues mira, o sea, yo por ejemplo llevaba como muchos meses, bueno, llevaba desde, es que en verdad hace unos años empecé como a subir vídeos recitando poesía. Y entonces pues algunos se me hacía viral, hacía gracia, pero bueno, yo digamos que en mis redes sociales siempre pues lo que es una red social de cualquier persona, pues lo vinculas a lo que te gusta, ¿no? Entonces pues yo colgaba cosillas de libros, tal, no sé qué. ¿Qué pasó? Que lo que sucedió para que yo empezase a crear este contenido es que yo estudié periodismo y comunicación audiovisual. De hecho, creo que Nando, a quien está saludando, fue de la Carlos III. Me suena mucho su cara. Ah, pues Y, seguramente. y entonces empecé a hacer prácticas en medios de comunicación, tal. Em, y yo digamos que a mí lo que me apasionaba después de estar trabajando en medios de comunicación, yo decía siempre, pues que es la cultura, es lo que me gusta. Entonces, pues nada, hice mi trabajo de fin de grado de comunicación audiovisual. Bueno, hice dos, el de periodismo sobre derechos humanos y el de comunicación audiovisual sobre divulgar cultura en redes. Me Ujú. dijo mi tribunal, no te vas a comer un colín, dedícate a otra cosa. Y nada, pues aquí estamos. O Ostras. sea, fue porque además yo tengo 25 años, pero llevo leyendo literatura toda la vida, pero me encanta, o sea, soy una persona de su tiempo, estoy conectada a las tendencias, estoy conectada, me encanta salir de fiesta, bueno, ahora ya menos, pero me encantaba la fiesta, me encanta el reggaetón, me veo series y yo decía, si es que en realidad entre las vidas de aquellas personas que yo admiro y las vidas de hoy en día no hay tanto, porque al final a base de leer humanizas a los autores y a las autoras, ¿no? Y entonces pues un día quise mostrar este salseo que yo digo de Jane Austen, no, de Mary Shelley, hice mi primer vídeo, nada, no se me hizo ni viral, tuve como 20.000 visitas y dije, ay, esto le gusta a la gente. Y ya, pues así. Pero todo fue fruto de, pues eso, de muchos años formándome y el trabajo de fin de grado. Y luego, pues eso, que quería acercar a la gente un poco lo que es los salseos de los escritores y escritores.
¿Y cómo te organizas para decidir un poco qué historias contar, bueno, qué salseo contar? Porque claro, autores, autoras hay muchísimos, ¿no? Es un poco si tú te vas planificando, tienes tu lista de tus favoritos o de gente que sabes que tiene ahí una historia. Pues depende, o sea, hay veces que hay historias que ya conozco porque me suenan, otras que a base de estar todo el día trabajando llegas a ellas. Pero realmente, ¿cómo me organizo? Pues yo, o sea, yo tengo un Excel. Tengo un Excel. Los creadores de contenidos yo creo que así siempre llevan Excel. Bueno, depende, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me planifico la semana, intento como dar variedad, ¿no? Pues intento hablar de un libro, bueno, de una historieta, de una biografía. Muchas veces también pues tengo contenidos que tengo que crear sí o sí, entonces pues intento como encajarlos para dar siempre esa coherencia pues al contenido que al final lo consume pues la comunidad, que es la comunidad por la que yo trabajo, ¿no? Entonces, realmente, Laura, es lo que tú dices, hay tanto y tanto y tanto y tanto, que sí que a mí a veces se me nota cuando de repente me pongo muy lorquiana y casco Mm. 5 días de Lorca, ¿sabes? Porque me ha apetecido. Pero bueno, realmente hay mucha intuición. Subí 2 libros de Isabel Allende porque gustó mucho Paula y dije, guau, la gente ahora está a tope con Isabel Allende, mola mucho que conozcan de paso la Casa de los Espíritus. Pero a lo mejor no vuelvo a hablar de Allende hasta dentro de un mes o 15 días. Entonces es muy semana a semana. Esta semana, que es la semana, el mes de los libros, pues estoy hablando más de libros. De lo Ujú. que de normal a lo mejor, pues meto algo de arte, o sea, de pintura o de música. Pero esta semana, por ejemplo, pues me estoy centrando más en libros simplemente porque sé que la gente está más pendiente. Y yo estoy mucho más, toda mi vida ahora mismo está centrada en torno a la semana del libro, como es este directo. Entonces, pues Total. un poco, sí, un poco según los meses y las semanas. Claro, porque luego es verdad que está, ¿no? Elegir el salseo que quieras contar, pero entonces esta Mm. relación a veces, ¿no? De repente aparece un Bad Bunny, un Zetangana. No sé un Ah, poco si sí, sí. esto también es clave, ¿no? Para, pues bueno, lo singular de tus vídeos y que también un poco esto cómo enganchas, ¿no? Este salseo con el presente. Sí, bueno, también estoy muy pendiente de la actualidad, claro, de lo que pasa. Por ejemplo, hay uno de Bad Bunny que es que sí, se hizo un trend en TikTok que era y empezar el 2023 bien. Mm. Y entonces la gente fue muy gracioso porque empezó a actualizarlo la letra de la música y empezó a decir empezar el 2026. Y dije, claro, esto os va a servir para hacer el 2026, pero no vais a empezar el 2025 bien, que no quiero decir la palabrota que me puede cerrar, no puede cerrar el directo, ¿no? No quiero decir la letra. Y entonces eso se explicaba en base a una regla poética muy sencilla, ¿no? Que es el tipo de rima y la métrica. O sea, realmente yo entiendo que Bad Bunny lo hizo más por intuición, pero se puede explicar en términos de poesía, ¿no? En términos de pues, lo que es una métrica de un poema. Pues, por ejemplo, hace poco también ha pasado todo el tema de que yo amo o sea, yo amo a los artistas de hoy en día, algunas y algunos, y las sigo mucho, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, saca Lola Índigo o Lali una nueva canción o Rosalía, ¿no? Yo sigo mucho a las mujeres que me transmiten cosas muy bonitas. Y digo, joe, pues a mí estas mujeres, cuando las leo, me recuerdan a esa fuerza o ese poderío que me transmitía leyendo tal. O, por ejemplo, Lola Índigo le dedica una canción a Lali, pues hace poco subí, vamos, creo que fue ayer el vídeo de Safo, dije, joder, pues Mm. la primera poeta que canta a otras mujeres, que fue revolucionario en aquella época hacer esto, fue Safo. Y entonces digo, me parece una buena manera de que ahora que ellas pues están un poco de actualidad, pues captar la atención ahí. Es un poco un pacto generacional continuamente y hablar del pasado a través del presente. Pero bueno, leyendo mucho, en verdad, me toca leer mucho, claro, porque si no, no se me ocurren las ideas. ¿No? Y además, hombre, al final también haces una labor, ¿no? Mucho de que haya gente, ¿no? De quizás un público más que está más en redes sociales, que a priori puede parecer, ¿no? Que a lo mejor pues luego se van a sentar menos a leer, pero tú consigues como lo contrario, ¿no? Que entiendo que el objetivo es enganchar, por supuesto, a tus publicaciones, pero sobre todo a que se lea y a conocer a más perfiles. Justo. Justo, yo al final defiendo algo mucho que es algo que a mí pues aprendí
aprendí con el paso de los años que yo creo que una profesora, al final, tú de lo que te acuerdas de lo que te enseña una profesora no es de la lección y del tema tal cual, sino de, para mí un buen profesor, una buena profesora te despierta ese amor por el saber, esa inquietud, ese espíritu crítico. Y de hecho yo muchas de las cosas importantes de los vídeos no las llego a explicar o las explico muy por encima y digo, ahora lo investigas, porque entiendo que al final yo parto de una premisa de que me encanta comunicar, pero me encanta, me encanta, me encanta informarme, me encanta leer y me encanta darme cuenta de lo ignorante que soy, ¿no? Cuanto más lees es algo que es como que más cuenta te das que eres muy ignorante. Entonces yo parto siempre de esa premisa de si no leéis, si no os informáis, os la van a, os la van a colar siempre, porque además la actualidad no se puede entender si no entiendes el pasado. Y además leyendo siempre muchas perspectivas del pasado, no solo la que yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en el instituto, nos contaban cosas de historia que me negaba a creer que solo lo que decía el libro es lo que ha pasado, ¿no? Siempre hay más versiones y la historia la hacen los seres humanos. Entonces, pues es algo que intento transmitir mucho en los libros, ¿no? Leed, leed, leed en los vídeos. Leed, 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 pero sobre todo pues tener ese espíritu crítico de, incluso yo puede que te esté contando una trola increíble y tú te la estés creyendo, ¿sabes? Que de hecho es algo que me inspiró mucho que hizo Jordi Évole hace muchos años y que nos lo enseñaron en periodismo con uno de sus programas, ¿no? Te están metiendo una trola increíble, pero estás súper, tienes la vista y el oído súper adiestrado para creértelo todo, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que las redes sociales tienen esa capacidad y TikTok tiene esto que es muy bonito, que a lo mejor mi perfil en Instagram o en otra red social no se hubiera conseguido viralizar como me ha viralizado, lo ha viralizado TikTok. Entonces, pues un poco jugar las cartas que tienes. ¿Y por qué, o sea, por qué pasa esto? ¿Por qué piensas que en TikTok sí que, o sea, qué es lo que tiene para que sí que haya funcionado? El funcionamiento del mismo algoritmo. Yo llevo años en Instagram y mi comunidad la tengo aquí en TikTok. De todas maneras, si decimos mucho esa palabra, Se complica, nada, no lo decimos más. la otra red social, yo esto lo voy aprendiendo escuchando a compis que saben mucho más del tema que yo y me digo, pero ¿por qué no dices la palabra? Claro, claro. Pues las neo enfrentamientos entre plataformas, pero bueno, Nada, ha sido sin querer. Recogemos cable, no pasa nada. la recogida de Eh, cable a tiempo. Quiero aprovechar para, bueno, ayer abrimos, ¿no? Un poco para que si alguien antes del encuentro quería mandarnos alguna pregunta para hacerte, o incluso ahora la gente que está conectada, si queréis preguntar algo también estáis invitadísimas. Y hay una que voy a lanzarte que ha hecho una tal Elena, que decía que Vale. había visto un estudio de Tinder en el que decía que había crecido mucho las referencias a los libros en los perfiles de los usuarios más jóvenes. Entonces, Hombre, la vaya red pregunta flag. es, ojo, ¿crees que la literatura es ahora más importante que antes en las relaciones entre personas? Buah, no, no, ¿eh? No creo que la literatura sea más importante ahora. No, no, no. De hecho, creo, bueno, ahora hay un estudio muy reciente que demuestra que los jóvenes estamos leyendo mucho más de lo que leíamos antes. Pero creo que para alguien que lee literatura es importante, lo va a tener en cuenta. Pero hay gente, yo vamos, yo tengo mucha gente de mi alrededor que la literatura no son importantes para ellos y para ellas y no le dan mayor importancia al tema, ¿no? Pero no creo que como reduciéndolo a las relaciones, la literatura venga a ser más importante. Creo que Tinder, como todas las plataformas, pues al final una se vende y uno se vende, ¿no? Entonces yo me atrevo a decir, si su libro favorito es Bukowski, hermana, sal de ahí. Porque claro, claro, ¿no? Por esto viene muy bien saber a conocer a los autores, a las autoras y los libros. Yo sí que más o menos calas a una persona por cuáles son sus libros favoritos y sus autores favoritos, porque hay red flags abundantes. Y es una cosa que me parece súper divertida de la literatura, ¿no? Esto de cuando conoces las historias de... A mí me ha pasado con Hemingway, de los autores. Lees los libros con otra perspectiva y entiendes muchas cosas muy divertidas y otras no tan divertidas, ¿no? Que en el caso de las escritoras no hay una cosa que es que sus vidas nunca acaban de ser lo más divertido del mundo, por lo menos antes.
Pero bueno, me hace mucha gracia. Yo es que no estoy en Tinder ni en nada de esto, pero me hace mucha gracia que la gente se ponga con sus libros. Luego también diré que hay mucha gente que se marca tantos y no lee tanto como dice. Y sobre todo pasa mucho con los hombres. A mí me han pasado unas cosas hace ya unos años muy graciosas. Esto no sé si es contar mucho, ¿no? Pero yo me acuerdo de un chavalillo que me citaba a Ortega y Gasset y no había abierto un libro de Ortega y Gasset en su vida. Madre Entonces, mía, hay mucho fantasma, ¿sabes? Alerta. qué horror. Es muy divertida la vida, como que dicen ahora, es muy divertida. Y a ti, en tu caso, por ejemplo, si tuvieras, ¿no? que una manera de conocerte fuera pues, con estos 3 libros, ¿qué títulos serían como tus libros de cabecera? Claro, bueno, justo he hecho un vídeo sobre eso, pero bueno, Romancero Gitano probablemente. No, Ujú. mira, probablemente mis libros de cabecera sean un libro así de pequeño, que es Letras para armar poemas, que me lo regalaron cuando cumplí 4 años y yo, como buen repollo, dije, no sé ni sabía leer, pero si esto es para 6 años y a partir de ahí, desde entonces, ¿no? Hasta hoy, leyendo poesía. Probablemente sería ese libro, sería, no sé, no sé, si tuviera yo creo que Romancero Gitano no lo soltaría en mi vida. Y probablemente estos libros cambien, ¿eh? Vayan cambiando porque yo voy cambiando, pero ahora mismo si me tuvieran que definir, es que tengo a todas mis escritoras aquí al lado porque me dan suerte y ganas y paciencia en mi día de trabajo. Buf, probablemente me sentiría muy identificada con Demián de Hermann Hesse, Ujú. porque fue un libro que me ayudó mucho cuando yo estaba muy mal y Romancero Gitano y cualquiera de Isabel Allende. Yo creo que La Casa de los Espíritus, porque es un libro muy, muy coral, pero probablemente si me haces esta pregunta en media hora cambie la respuesta, también te digo, ¿eh? Pero bueno, menos Romancero Gitano y el otro, porque seguramente se me está olvidando ahora alguno. Pero por ejemplo, La Casa de los Espíritus a mí fue un libro que me hizo empatizar, yo siempre lo digo, con tipos de personas, porque al final Allende se basa mucho en su historia familiar, ¿no? Y en la historia de América Latina, de Chile, que yo jamás pensaría que empatizaría o que yo no me acercaría con muchos prejuicios. Y es una novela que es muy acertada en ese sentido. Entonces, yo creo que por cómo me abrió la mente uno, por cómo me apoyó otro y por cómo me ha dado la mano desde mi infancia como es Romancero Gitano, pues probablemente sean esos. Pero bueno, van cambiando, sí. ¿Y lees ensayo o eres más Sí. de novelas? Vale, sí, sí. No, 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 no. A mí me chifla el ensayo. A la última la que estaba leyendo era Hannah Arendt, que Mm. además me lo estaba leyendo y era todo, Dios, pero si esto es lo que está pasando ahora mismo con esto. Me parece que para mí, yo hablo mucho de los influx literarios, pero es que para mí los verdaderos influencers, o sea, lo que es un influencer, lo que es un líder de opinión, para mí son esas personas. Personas con las que además te diré que necesariamente nunca estoy de acuerdo o necesariamente no estoy de acuerdo, pero les guardo ese respeto y admiración. Hannah Arendt, pues en ese caso sí, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que además es algo que se ha perdido mucho y que el ensayo te ayuda mucho a ver, ¿no? El ensayo te ayuda a hacer. El ensayo es un pensamiento y es un libro que te invita a pensar. Y a mí me gustan los libros, pues que te invitan a pensar, no que te dan verdades absolutas. Y a la última que me estaba leyendo era a Hannah Arendt y un filósofo que me encanta, que es actual, Byung-Chul Han, que además habla sobre, pues hoy en día, que yo que soy un poco, no voy a decir bien joven, alma de antaño, pues a veces me tengo que conectar hoy en día más allá de Bad Bunny. Bueno, que tampoco está mal. Está genial, yo Y, me lo gozo. hombre, y a mí quería preguntarte, porque claro, aparte bueno, pues tú tienes tu cuenta, estás haciendo tus vídeos, tu curro, pero tienes 2 libros publicados. Sí, Entonces, un poco quería preguntarte por ellos, ¿no? Porque además el primero fue con 17 años. sí. ¿Cómo fue aquella experiencia? Y un poco, no sé si también los tienes ahí por la estantería o cómo te relacionas con ellos. Pues probablemente sí, debo tener por aquí. Pues fue un poco como TikTok, o sea, idas de ollas completamente, se me va la olla. A ver, yo siempre he ido con prisa en la vida.
Y entonces el primer libro, Ya no tengo miedo, es un libro que además fue por el libro por el que yo empecé a trabajar en el activismo, porque es un libro donde yo cuento mi experiencia viviendo violencia machista de niña, ¿no? Entonces, Ya no tengo miedo, pues para mí es completamente distinto a todo lo que estoy haciendo ahora. A mí Ya no tengo miedo fue un acto de madurez y de reflexión que yo ahora lo veo con perspectiva, viendo a mis primos de 17 años Mm. honestamente en ese sentido estoy muy orgullosa de mí. Yo ahí empecé a trabajar como activista, a dar conferencias, a colaborar con medios. De hecho, creo que con el diario estuve en algún momento. Y fue pues más ese lado que me mueve a mí, que son los derechos humanos, que hoy a día lo sigo manteniendo en TikTok porque le decía Balzac, ¿no? El arte es social. Y luego el segundo, Antología del amor, que ya tenía 19, ya era muy mayor yo, pero ya tenía 19 años, ya era poesía. Y ese sí que me permitió, o sea, mi trabajo anterior de 2 añitos, que no es nada, pero bueno, en la vida de alguien tan joven a esa edad, pues era mucho para mí, pues sí que me permitió ya, hoy en día es muy complicado publicar poesía, pero sí que me permitió ya pues encajar ese libro de poesía que a mí es lo que más me gusta, ¿no? Es lo que yo soy, con lo que yo me identifico. Entonces, bueno, pues fueron 2 libros muy precoces, eh, pero el primero en mi caso yo llevaba una vida, una experiencia vital muy dura a mis espaldas, ¿no? Entonces, yo creo que un poco, pues, cuando a veces me preguntan, oh, vaya, de repente TikTok te petó un día y tuviste muchos seguidores, yo siempre digo, bueno, es que yo llevo desde los 17 años currando, o sea, trabajando. Con 19 ya entré a mi primera empresa y equilibraba dar conferencias con montar una asociación, con gestionar en este caso una asociación que hice a raíz de Ya no tengo miedo, para ayudar a niños y niñas que sufrían violencia machista. Gestionaba 1000 cosas, ¿no? Entonces, pues con 25 decidí apostar por mi propio proyecto. Pero bueno, esos 2 libros para mí me dieron cosas muy bellas y sobre todo, pues peleé mucho publicar el primero. Es muy Ujú. complicado publicar con 17 años cuando no te conoce nadie. Ya. Hombre, y además teniendo en cuenta lo que estabas contando, ¿no? Que no sé Sí. si también te ayudó para, no sé si un poco el compartir lo que a ti te había ocurrido fue un poco catárquico o también para que gente que, ¿no? que estuviera viviendo esa misma situación también le ayudara. Pues fíjate, yo siempre pienso que escribir sana, pero publicar una vez que publicas y ya pasa a la esfera de lo público, que están preguntando cómo se llama el primer libro. Lo voy a buscar, es que creo que está por aquí, Ya no tengo miedo. Eso. Una vez publicas, ya para mí eso no fue un acto interno, sino fue un acto hacia el exterior. Además, era un tema que es violencia machista aplicada a niños y niñas. No teníamos leyes, no había medidas de protección, la situación en España estaba fatal, nadie hablaba del tema. Entonces, ese libro fue cuando yo tomé conciencia de que realmente algo que yo había vivido, que es algo que nos pasa siempre, ¿no? Algo que yo había Mm. vivido como algo privado, como una experiencia privada, realmente tenía un carácter político, ¿no? Que era una violencia machista estructural que estaba afectando a la infancia. Entonces, pues lo viví, pues no voy a maquillar la realidad, la verdad, me llevé muchos palos, mucha ansiedad, porque al final con 17 años, 18, bueno, 18, 19, 20, de repente te ves que eres la cara visible de una lucha tan fuerte como es esta, ¿no? Porque en aquella época evidentemente no había niños, no había visibilización y no había personas que hablasen de ello desde el punto de vista de la infancia. Entonces, pues aprendí cosas muy bonitas, también aprendí cosas, pues vi esa miseria humana que ya la había visto anteriormente, pero bueno, la pude ver de nuevo. Pero también me permitió crecer mucho como persona. Yo estaba estudiando un doble grado encima en una universidad, la Carlos III es muy exigente. Yo entré con un 13 de nota, o sea, la nota de corte era muy alta y tuve que compaginar una serie de cosas durante toda mis primeros 25, bueno, de los 18 a los 25, pues que a mí me hicieron madurar mucho en ese sentido. Y, por ejemplo, me hicieron tomarme mi trabajo de hoy en día, que es
crear contenido pues como un trabajo muy serio. Yo le pongo mucho empeño y me tomo esto como cuando estaba en una redacción. A ver, espérate, que busco el libro, porque ya que estamos, autopro. Han preguntado por aquí cuál es el nombre de la asociación y si sigue existiendo. Avanza sin miedo y ya está o sea, ya está muy paralizada porque es que yo como buen culo inquieto no lo encuentro. Me fui a vivir fuera de España. Me ha dado tiempo a tantas cosas que no sé cómo sigo en pie. Pues fíjate, creo que es que mira, tengo varias habitaciones llenas de libros. Ah, mira, está aquí, pero ya el otro no lo voy a encontrar. Ay, Bueno, el uno de otro dos no ya. está mal, no está mal. Sí, 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 no, pero comprarse el de poesía, anda, majos. Además, fíjate, yo antes me costaba mucho hablar de mis propios libros. Me sentía como que estaba vendiendo cosas y luego veo que todo el mundo habla de esos libros y digo, creo que soy la única tonta. Claro, evidentemente tenía 18 años, muy poca experiencia y mucho síndrome del impostor siempre, ¿no? Que me costaba mucho hablar de mis libros y enseñarlos. Pero no, mira, está aquí. De hecho, es muy gracioso porque les escribí a la editorial hace unos meses y les dije, a ver, queridos, que según este libro yo soy estudiante de periodismo y comunicación audiovisual. En fin, que no he actualizado la biografía todavía. Pero bueno, ella... ¿Y te planteas en algún momento volver a escribir? No, 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 no lo he dejado. Ah, vale. No, no, de hecho se vienen por ahí... o sea, para mí las redes sociales las va también acorde con la salud mental, ¿no? Pero las manejo con mucha cautela y con, con poniéndome un horario donde me tengo que desintoxicar cerebralmente. Sí que es verdad que, honestamente, ahora mismo llevo un ritmo de vida que no estoy escribiendo mucho. Porque para mí la poesía, la novela requiere reflexión, requiere pararse a pensar y es algo que ahora mismo no estoy teniendo tiempo de hacer, ¿no? Suficiente que lo hice en Semana Santa, que dejé vídeos planificados para publicarse cuando yo no estaba con redes sociales. Pero bueno, sí que es cierto que llevo muchos años escribiendo, entonces por ahí como que se vienen cositas para otoño. Estoy muy contenta, pero bueno, se viene un nuevo libro para otoño, qué narices, Patricia, hija. Dicho queda. Casi lo podía decir, pero bueno, ya está. Ha pasado. Pero yo, por ejemplo, me reservo mis espacios para escribir. O sea, yo cuando escribo, digo, vale, me despejo de redes sociales, me despejo de seguidores, porque al final es algo que yo creo que mentalmente uno tiene que controlar para que no cucu, ¿sabes? O sea, me gusta. Y a veces le hablo con otros creadores y creadoras porque redes sociales es una exposición, o sea, redes sociales es una exposición hacia afuera y para mí escribir es un ejercicio introspectivo hacia adentro. Entonces no puedo estar pendiente de lo que veo que escriben de mí o dicen de mí. Tengo que estar escuchándome a mí misma. Y como sé que ahora mismo no dispongo de ese tiempo y quiero enfocar mis energías a otras cosas, pues eventos, reuniones, redes sociales, pues ahora mismo, honestamente, me preguntas, ¿estás escribiendo? Sí, mi diario para que no se me vaya la olla, pero un poco más. Bueno, bueno, no está mal. Y Sí, yo sí, sí quería sí. preguntarte, aprovechando que estamos hablando, que no sé un poco qué recibes desde fuera, ¿no? Porque da la sensación, bueno, no da la sensación, pero que no todo el mundo, creadores de contenido en redes sociales, es como bien recibido, ¿no? Por según que, pues, que Ya. gente, qué prejuicio, qué edad tú que eres joven, que estás haciendo vídeos de divulgación de cultura, un poco, ¿cómo te sientes en este sentido? ¿Qué es lo que recibes? Pues mira, yo voy a ser completamente honesta. Yo, por ejemplo, además ha conectado esta persona, yo, por ejemplo, a la hora de relacionarme con las redes sociales, antes no lo tomo en cuenta porque antes no tenía una comunidad grande. Pero cuando mi comunidad empezó a crecer, yo soy consciente de que, como un libro, todo se tiene que escribir con la primera palabra de la primera línea y la casa por la base. Y yo lo primero que hice fue
hablarlo con mi psicóloga y gestionar todo el tema de cómo relacionarme con este crecimiento de una cuenta que al final a mí me obliga a estar creando contenido. Lo decía Samantha Hudson, somos esclavos de nuestro contenido, tenemos que estar constantemente creando contenido, constantemente midiendo cada palabra. Entonces, yo, por ejemplo, cuidé mucho con una profesional de la salud mental, en este caso, cómo iba a establecer desde el principio mi relación con las redes sociales, porque si desde el principio no tienes la cabeza fría, tanto lo bueno como lo malo te va a afectar muchísimo. De hecho, a mí me da muchísima pena que hace un par de días vi a un par de compañeras subiendo vídeos llorando por unos comentarios que les habían puesto, ¿no? Y es que es verdad, es que afecta muchísimo los comentarios que recibes porque son en tu perfil, no es en un vídeo de fulanito que cuelga, no, no, es que es en tu perfil. Entonces yo sí que es verdad que trabajé mucho cómo relacionarme con redes sociales y cómo relacionarme con este trabajo, pues para verlo siempre como un trabajo que nace de mí, pero que llego hasta donde llego. Y también te diré que en mi caso, yo creo que al final, yo hablo desde mi experiencia y desde mi nicho, que es la cultura, ¿no? O sea, yo creo que al Mm. final la comunidad que tienes o el contenido que creas te refleja a ti como persona. Entonces, yo hay unos valores que siempre he defendido que son, pues eso, la cultura, pero más allá de la cultura, la tolerancia, el diálogo. Yo soy la primera que me escucho, o sea, que me encanta sentarme a hablar con gente con la que no estoy de acuerdo, pero siempre bajo la premisa del respeto. Entonces, yo es algo que veo que se refleja en mi comunidad, o sea, a mí no me ha pasado nunca que me tiren un hate increíble. Nunca me he visto en una situación así, espero que no llegue, porque también esto, pues a lo mejor un día el algoritmo se vuelve loco y me pasa. Pero, pero cuando he visto algo que está muy, muy feo, que se ha pasado de lugar, pues yo soy la que lo dice, yo elimino ese comentario porque me parece que las faltas de respeto no las toleraría en mi mesa a comer, entonces no las tolero en mi comunidad. Pero vamos, o sea, alguien se mete en mis vídeos y puede ver perfectamente a personas que me digan, pues no estoy de acuerdo. Y a mí me parece que eso enriquece, porque además lo hacen desde el respeto y son personas que a lo mejor yo tengo muchas veces fichado que en el mismo vídeo me dice, pues esto me gusta o esto no, o aparte se te ha olvidado decir esto. Entonces yo creo que pues es un poco ir moldeando y también según el nicho en el que te muevas y los valores que tengas. Yo los valores que tengo como persona los transmito a redes sociales y las redes sociales tienen unas reglas muchas veces muy salvajes que a Mm. mí pues, no me gustan, no estoy de acuerdo y creo que no voy a llegar. Y aunque hasta donde yo quiera llegar, si yo quiero llegar a un punto, llego más despacio, prefiero llegar despacio y siendo coherente, ¿sabes? Y eso al final se refleja en la comunidad que una tiene. No sé, yo estoy muy a gusto con mis bros. Hombre, se te Chapa, nota, se te nota. acabo de meter. Jesús Nada, bendito. nada de chapa, nada de chapa, nada. Sí que lo único por ir cerrando y aprovechando, bueno, que estamos... Ay, qué pena, me lo estoy pasando genial, claro, solo hablo. Dime, dime. No, hombre, que queríamos pedirte, bueno, para toda la gente que nos está viendo y que luego cuando también hagamos un pequeño comentario de todo lo que hemos hablado, ¿qué hay que regalar este día del libro? Bueno, evidentemente te van a decir que te voy a decir lo que todo hijo de vecino, que es libros, ¿no? Los libros y la rosa. Antiguamente Mm. se daba la rosa a las mujeres y los libros a los hombres. Yo siempre suelo decir que esto pasa cuando Paco está al volante, que para mí Paco es ese hombre, bueno, es ese pensamiento arcaico envejecido, ¿no? Pero qué libros, podría ser esa la pregunta, ¿qué libros recomendar en este San Jordi Sí. o regalar en este día del libro? Pues mira, yo creo que, ay, me da mucho palo decir, además es que encima he subido un vídeo con recomendaciones especiales. Yo siempre voy, yo soy, como digo, soy muy básica, ¿no? Yo te diría siempre, pues, un Lorca, pero yo creo que hay que hacer también una labor de, ¿por qué no en este San Jordi recuperar a quienes han permanecido tantos y tantos años en el olvido, ¿no? A esas mujeres escritoras como Alfonsina Storni, como Marianne Evans, como la propia Jane Austen, que es bastante conocida, como yo que sé, Idea Vilariño. Yo opto en este San Jordi por hacer un ejercicio de justicia poética, nunca mejor dicho, justicia social y rescatar autoras.
Porque siempre, a mí es una cosa que mira, aprovecho para decirlo, que lo estoy metiendo así un poco a cajón en la pregunta. Pero a mí me pasa una cosa, es que yo voy a muchas librerías y me regalan muchos libros, pero a mí me encanta comprarme mis propios libros, ¿no? Y siempre que voy a buscar un libro de una autora, me mandan a literatura de mujeres. Y yo, pero alma de cántaro, si te estoy pidiendo un libro de filosofía, ¿por qué me tengo que ir a una sección especial de literatura de mujeres? Entonces yo creo que el día que esa etiqueta desaparezca, que ese cajón desaparezca, ¿no? Que simplemente ya, pues filosofía, novela de ficción, ensayo, ¿no? Ese día habrá terminado por lo menos una cierta desigualdad en lo que viene a ser a las que fueron y no a las que son. Entonces, pues en este San Jordi, regalad autoras. Claro que sí, hay que regalar a las autoras, que además a mí, joder, cómo me enrollo. Ya corto, ¿eh? Nada, Pero nada, fíjate, yo estoy aquí aplaudiendo, vamos. Sigue, sigue. pero fíjate, a mí me pasó que evidentemente a medida que vas creciendo te vas dando cuenta de las cosas, ¿no? A mí me pasó que firmando un contrato editorial, de repente estaba entrando y dije, madre mía, y pensar que no hace tanto yo no hubiera podido firmar esto, lo hubiera tenido que firmar mi marido por mí. Me entró un así por la sangre que dije, dame el boli, dame el boli. Pero bueno, por eso pienso que nunca hay que tener, por eso lo que decíamos antes de, mira, además qué bonito, están poniendo ahí nombres de autoras que además yo Mm, probablemente algunas ni las conozca. Pero por eso me parece lo bonito de entender el pasado para interpretar el presente, ¿no? Porque para mí, pues, una Elvira Sastre y una Patricia Benito tienen el doble todavía de valor de decir, joder, ojalá tantos años ellas hubieran tenido el reconocimiento que tenéis vosotras y qué bonito es que lo tengáis, ¿no? Entonces, pues regalad a Rosa Montero, por ejemplo, yo que sé, a Lernox, regaladlas a todas. Oye, qué maravilla. Vamos, yo desde aquí también, por supuesto, a favorcísimo, porque me parece, vamos, la mejor reivindicación posible, porque, oye, hay que mojarse, pues nos mojamos todas. Y nada, poco más. La verdad es que, si te parece, lo vamos a dejar aquí, que además yo creo que no puede haber mejor broche de oro. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por este ratito. Y nada, bueno, aquí evidentemente el diario es tu casa y de toda la gente que nos ha estado viendo, que también muchísimas gracias por vuestros comentarios, las rosas, los corazones, todo, todo, todo. Y nada, pues ya disfrutar de lo que queda de jueves y a regalar a mujeres este domingo. Pues sí, pues nada, mil gracias a ti, Laura, gracias al diario y un saludo para Nando. Ahora le cuento que es que, ¿sabes qué pasa? Que también es de la Carl, yo también estudié periodismo y comunicación, eso, somos todos, Sí, sí, una plaguita, pero unidas de la aquí en Carlos este día. Sí, sí. Bueno, pues nada, un besito enorme, muchísimas gracias y gracias a la people que se ha conectado, de verdad, que es que, ¿ves lo que yo te decía en los comentarios? Son todo cosas bonitas, es que aquí solo hay cosas bonitas, paz y amor, Sí, ya sí, está. sí, la verdad que sí. Bueno, Bueno, besitos.